El objetivo de esta reunión es hablar un poquito más acerca, no tanto de herramientas, por favor no piensen que esto es un entrenamiento o algo demasiado técnico. Creo que es mucho más importante hablar sobre el tema del proyecto de integridad académica de la UCR, el fortalecimiento de la cultura de integridad académica de la UCR y cómo distintos peldaños, distintas soluciones, herramientas como Turnitin nos pueden ayudar a llegar a buen puerto, ¿no? A tener éxito en este proceso. Entonces, si bien, claro, vamos a hablar acerca de la compañía que hoy estoy representando, pero creo más el enfoque va a estar puesto en ustedes, en la UCR. Y bueno, puntos como qué es la integridad académica y por qué es importante. En cuanto a la UCR, ¿dónde estamos en ese sentido? Por ahí hicimos un análisis con las estadísticas de resultados de uso de Turnitin Originality, que es la herramienta que proveemos a la institución. Vamos a recalcar un poquito el caso de entender muy bien qué es similitud, qué es plagio, la diferencia entre ambas, lo que hace, se los adelanto un poquito y quizá rompa algún globo por ahí. Pero Turnitin ni Turnitin ni ninguna otra herramienta en el mundo son detectores de plagio. Eso no existe, ¿ok? El plagio es una cuestión que viene siendo o llegas ahí por medio de un análisis, ¿sí? De los resultados de lo que estás viendo en un reporte de similitud. Entonces lo que nosotros hacemos es entregarles a ustedes un reporte, a ustedes como profesores y a los estudiantes, un reporte de similitud, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de o más bien por donde pasan las universidades en este esfuerzo por fortalecer la cultura de integridad académica. Y el último punto, pero no menos importante, va a ser hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial, ChatGPT, que es una cosa que seguramente les interesa mucho escuchar, y cómo Turnitin nos va a ayudar para verificar esta situación, ¿no? Y al último, lo vuelvo a mencionar, hay un espacio para preguntas, pero de nuevo, las preguntas son bienvenidas durante toda la reunión, ¿ok? Entonces, antes de meternos de lleno, o más bien ya como parte de la presentación, ¿alguien reconoce a la persona que está en la fotografía de la filmina? Les doy 20 segundos. Ok, esta persona se llamaba Nicholas Winton. Si el nombre no les suena, no se preocupen, no pasa nada. Pero Nicholas Winton es reconocido o es famoso, la razón por la cual lo pudiéramos llegar a conocer es porque Nicholas Winton, que le tocó vivir una etapa oscurísima del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, fue una persona que ayudó a sacar 700 niños en tren del territorio que en aquel entonces era Checoslovaquia, hoy República Checa, por la parte de Praga, y que los llevó a Inglaterra para que fueran adoptados por familias inglesas, obviamente niños judíos, porque él reconoció que la amenaza de la Alemania nazi pronto iba a llegar al territorio de Bohemia, que es más o menos
lo que hoy compone la región de República Checa, y sabía que la brutalidad con la que estaban siendo tratados los judíos también iba a ser escalada hacia los niños. Sabemos que eso es una realidad porque los niños también fueron llevados a campos de concentración. Entonces él, con carencia de recursos, arriesgando su vida, diciendo alguna que otra mentirilla por ahí, hizo un plan en 3 etapas para poder sacar a estos chicos de ahí, del peligro. Número 1, tomó prestado y sin autorización el nombre de una, de una agencia inglesa que era como hasta cierto punto humanitaria, ¿no? Entonces él separa un vagón de un tren y le pone, no, ¿sabes qué? Este vagón está siendo exclusivo o apartado para cuestiones humanitarias, que viene sponsoreado por el gobierno de Gran Bretaña. Número 2, pero obviamente esto no tenía autorización para hacer esto. Número 2, viaja a Londres a recaudar 50 libras esterlinas por cada niño para que pudieran llegar a Puerto Seguro, porque como era mentira lo de este vagón, pues él tenía que pagar por el pasaje de los niños y la alimentación durante el viaje. Y número 3, tenía que conseguir los hogares a donde iban a llegar los chicos, ¿no? Entonces, bastante difícil la misión, pero lo logran, y alrededor de 699 niños fueron los que fueron salvados de pues, este tema que le llamamos holocausto, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos algo dentro de la naturaleza humana, algo que pueda llamarse como un ente ético o el actuar con moralidad, actuar con integridad, en donde no necesitamos necesariamente que haya leyes que nos indiquen qué hacer, ¿sí? En este entonces, en esta historia, la ley decía que no debíamos tratar bien a la gente judía, ¿no? Pero Nicolás sabía que esto no era del todo correcto. Definitivamente la vida del ser humano está por encima de cualquier ley, y pues bueno, él decidió llevar a cabo esta hazaña, y creo que en los años 60 hubo un programa de televisión muy bonito que, así como ustedes están, él era parte de la audiencia, lo invitaron a este programa. Lo que él no sabía es que parte de la audiencia eran estos niños ahora adultos que él había salvado. Imagínense. Yo los invito a buscar por ahí el video, se te pone la piel chinita, porque de verdad, o sea, arriesgando su vida y apostando todo, ¿no? Por estos chicos que difícilmente le podían regresar algo a él. Entonces, me gusta hablar de esto porque cuando hablamos de integridad académica, la primer palabra que viene ahí es integridad. Y entonces, cuando hablamos de situaciones donde, oye, no copies, no le pidas a un compañero de otra generación la tarea que él entregó hace un año antes, o no utilices ChatGPT, etcétera, etcétera. Puede ser un poquito cansado, pero definitivamente, o sea, cansado desde el punto de vista de los docentes de estar empujando todo el tiempo. Definitivamente debemos de comunicarlo desde el punto de vista de lo que es correcto, lo que nos va a ayudar y lo que no. No tanto con el tema de si lo haces va a haber un castigo, sino hazlo o hazlo de la manera correcta porque te conviene. Definitivamente va a haber un cambio en la manera en que analizas la información, en la manera en que escribes tus ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, yo sé, llevo el ejemplo a lo más extremo que pueda haber como esta situación. Seguramente las actividades y las situaciones a las que enfrentamos día con día no se comparan con ese tema. Ojalá nunca lleguemos a eso otra vez, pero bueno, entonces ya ingresando al tema de integridad académica, yo les presento esta definición, que puede haber muchas. No hay una sola definición para una cuestión de integridad académica. Mucho tiene que ver nuestro contexto, las situaciones que hemos vivido, obviamente la realidad de la universidad a la que pertenecemos y otras experiencias personales, pero me gusta esta porque yo creo que toca varios puntos importantes y es un círculo completo. Entonces dice por ahí que la integridad académica implica asegurar que en todos los procesos,
tanto los colaboradores como los estudiantes actúen de manera honesta, abierta y responsable, demostrando equidad y transparencia en el trato con los demás. Entonces, aquí me habla de que la integridad académica no solamente es algo de los estudiantes, no solamente es algo de los profesores, no solamente es algo del liderazgo de la UCR en esta situación en específico, sino que nos involucra a todos, ¿no? Todos estamos en el barco. Hay expectativas sobre el estudiante, hay expectativas sobre el profesorado, hay expectativas obviamente sobre nuestro liderazgo en la UCR que nos dirigen y marcan la pauta por donde debemos de ir, ¿no? Y número dos, el tema de equidad, que es un valor o es una cuestión que año con año pues toma más relevancia. Yo creo que en el siglo XXI el tema de equidad se toca cada vez más entre las instituciones educativas y de otra índole, ¿no? Entonces yo me quedo con esta. Definitivamente ustedes pueden tener su propia definición de integridad académica, pero me gusta esta porque es bastante completa. Entonces, el siguiente punto nos va a hablar de algo bien interesante, que es, hoy en día ustedes, ¿quiénes son docentes? ¿Todos son docentes aquí o hay también estudiantes? ¿Docentes? Bueno, ok, docente, ok. Entonces, hoy en día, tanto estudiantes como docentes se enfrentan a una situación muy particular, que es este tema del escritor de inteligencia artificial, ¿ok? Pero yo les quiero recordar algo en la historia. Entonces, no sé si alguien se acuerda dónde estaba en el verano de 1998, qué estaba haciendo, la ropa que traía puesta, etcétera, los carros que había en la calle, los alcances tecnológicos que por ahí pudieron haber existido en aquel entonces. Entonces, en 1998, la generación de docentes que estaban en las universidades les tocó el reto de descubrir que existía algo que se llama copy-paste, en donde pues yo le doy control-C, control-V a un pedazo de información y me lo traigo y lo entrego. De nuevo, 1998, no cualquiera tenía una computadora, no todos tenían internet, y si teníamos internet era lentísimo, ¿no? Entonces imagínense el reto para el docente de estar buscando línea por línea, párrafo por párrafo de cada ensayo en ese entonces, donde no tenían algo que les ayudara a detectar cuando un estudiante incurría en esto. Entonces era un gran reto. Hoy nosotros lo vemos como copy-paste, es algo de todos los días, igual con Trinity lo puedo detectar, ¿no? Pero hoy esta generación en 2023 se enfrenta a el gran reto de ChatGPT, sus primos, sus amigos, sus hermanos, y los estudiantes claramente pues tentados por una o muchas razones a utilizar este tipo de herramientas para entregar de una manera mucho más sencilla o más rápida sus trabajos, porque esa es una realidad. Entonces el punto de esto no es otro más que el decirles: en el pasado hemos enfrentado retos tecnológicos, este proceso o este encadenamiento no va a terminar. Hoy nos toca enfrentarnos a ChatGPT, pero quiero que sepan que pues no están solos, y definitivamente vamos a poder ayudarles con este tema en el futuro próximo, muy pronto. Entonces, pues nada, no se asusten, porque por ahí vemos publicaciones y gente hablando en Twitter diciendo: no, pues ya se acabó esto, o sea, el modelo de educación es finito, ya no se van a encargar ensayos escritos, al menos no de manera digital, y esto es un gran error. Definitivamente no podemos abrir una brecha entre la tecnología y nuestros estudiantes. Eso sería muy doloroso para ellos. Acá lo que nos conviene es ser bien transparentes, bien honestos, hacerles saber a los estudiantes que sí, en efecto, existe ChatGPT, van a existir otros, porque va a ser un negociazo este tema, o sea, va a generar mucha plata para los dueños de las compañías y difícilmente se va a parar. No sé si sepan, pero detrás de ChatGPT está una compañía que se llama OpenAI, y detrás de OpenAI está un monstruo llamado Microsoft. Entonces, Microsoft es una máquina de hacer dinero, así,
Total, es brutal la manera en que trabajan, su cobertura a nivel global es impresionante y el ritmo de inversión que traen sobre tecnologías de inteligencia artificial es también, no tiene comparación, o sea, difícilmente podríamos pensar que esto va a detenerse, sino al contrario, ya cada vez avanza más rápido y nosotros sabemos que ChatGPT, la versión 3, era la conversación en noviembre y diciembre y hoy tenemos la versión 4 ya, ¿no? Entonces, debemos adaptarnos, ¿no? Así como en la naturaleza el que no se adapta cesa de existir. Entonces yo sé que aquí el tema de la resiliencia y la innovación va a ser clave en la manera en que la UCR enfrenta estos retos. Ahora, un punto bien importante es cuando hablamos sobre los pilares de la integridad académica y el desarrollo de una cultura entre nuestros estudiantes en la universidad, tenemos que tomar en cuenta al menos 4 cosas o 4 factores que son importantísimos. Y de nuevo, les recuerdo, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna objeción, no están de acuerdo, también lo pueden decir. Y aquí la manera en que los voy a decir, o el orden, sí es importante, ¿ok? Están hechos así como un poquito a propósito, es un poquito el flujo de toma de decisiones. Entonces, el primero son las normas y políticas institucionales. Les voy a platicar un caso. En México hay una universidad pública, que es la universidad pública creo más grande de América Latina, seguramente ustedes ya saben cuál es, y en una de sus facultades ellos dicen, ¿saben qué, Daniel? Nos llegaron con nosotros y dijeron, queremos una herramienta de detección de similitud, ¿no? Perfecto. Seguimos adelante y lo adquirieron. Este año ellos frenaron así, literalmente con freno de mano, todo este proceso porque se dieron cuenta que este tema de establecer el pavimento de las normas y políticas institucionales, es decir, cuáles son las reglas del juego, qué va a hacer un docente cuando encuentre un caso de deshonestidad académica, cuáles son los derechos que tiene el estudiante para hacer réplicas, etcétera, o para llegar a tomar decisiones en un nivel un poquito más alto, es decir, en caso de encontrar una situación de deshonestidad, quién toma la decisión y qué decisión se va a tomar. Es decir, es del docente, es del director académico, es del director de la facultad, es del rector, o hasta dónde va, o hay un comité de ética, o qué existe, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que no había como el paso a paso de este tipo de situaciones y el uso de herramientas de este tipo, como Turnitin, de detección de similitud, pues desnudan un poquito esta parte o esta carencia cuando no está fortalecido o no hay buenos cimientos en ese sentido. Entonces, y es importante porque les prometo que he estado en conversaciones como estas y hay profesores que levantan la mano y me dicen, Daniel, ¿y en mi universidad en dónde puedo encontrar yo como estas reglas? ¿No? Y la verdad pues yo no sé qué responder, yo no pertenezco a las instituciones, eso es trabajo de otra persona. Y es una comunicación constante, ¿no? Definitivamente. Entonces, este primer punto es súper importante, tener bien establecidos cuáles son los estándares, cuáles son también las restricciones, hasta dónde podemos llegar y cuál va a ser la flexibilidad dentro de cada caso e inclusive si podemos ser tan específicos como para llegar al tema de qué disciplina estamos hablando, es conveniente, ¿no? Número 2 es la concientización y aquí entra el rol de los profesores y por eso les digo que me gusta mucho la definición que vimos al principio porque nos hace ver que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces la concientización es, por ejemplo, que un docente pueda hablar con su estudiante y decirle, ¿sabes qué? A partir de este tetramestre o cuatrimestre o trimestre o semestre o este año, lo que sea, el periodo que a ustedes más les guste, sus documentos van a estar siendo revisados con una herramienta que se llama Turnitin o lo que sea, o se van a tomar en cuenta estos lineamientos, por favor, o sea, tómenlos en cuenta, ¿no? Entonces, un poquito es hablar de esto, ¿no? Que no sea un secreto ni mucho menos una sorpresa para los estudiantes, porque el diseño
de herramientas como las que nosotros tenemos es totalmente formativo. La idea no es ser policías, la idea no es estar ahí detrás del estudiante y mucho menos afectarlo en su proceso de desarrollo, ¿ok? Es absolutamente todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que es un diseño formativo que permite al estudiante hacer varias entregas del mismo trabajo de tal manera que pueda darse cuenta de cuáles son sus áreas de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, queremos que tengan esta noción de que la idea no es castigar, la idea es ayudar, ¿sí? Porque sí, o sea, yo también he platicado con muchos estudiantes, novias, por ejemplo, de amigos míos cercanos que viven en otros estados de México, que me dicen, sí, en mi universidad utilizamos Turnitin, y qué pesadilla. Así, literalmente hay estudiantes que dicen eso. ¿Por qué? Porque han entendido mal el objetivo de la herramienta, y también hay algo de responsabilidad compartida, la comunicación del docente, la comunicación del Turnitin con los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que acá sepamos cuál es el objetivo de usar este tipo de tecnologías. Número 3 está la parte del rol de los estudiantes, es decir, como estudiante de la UCR, ¿qué es lo que se pide de mí? ¿Sí? ¿Cuál es mi rol? Les cuento que en Monterrey, que es la ciudad de donde yo vengo, hay una universidad privada muy prestigiosa que se llama UDEM, Universidad de Monterrey, así, facilito. Entonces, cuando un estudiante ingresa a esa institución, lo que tiene que hacer es firmar un código de honor, así se llama. Es un documentito, ¿sí? Donde estipula, o es como una especie de pacto entre estudiante y universidad, de que, ¿sabes qué? Tú como estudiante de la UDEM aceptas o te comprometes a actuar con respeto, a respetar a tus compañeras y compañeros, a tus profesores y a tus profesoras, a acatar los lineamientos de cada tarea, de cada examen, no sé, la estandarización de lo que se te pide en tus materias, a no copiar, así ellos ponen textualmente eso: no voy a copiar en ningún examen, en ninguna tarea, no voy a hacer un mal uso de los recursos de la biblioteca, etcétera, etcétera. Entonces, hasta abajo viene el nombre del estudiante y él tiene que poner, o ella tiene que poner su firma, y lo más padre de todo es que esa hoja la toman y la ponen en una especie de mural y ahí está, ¿no? Entonces, y dura ahí mientras yo estoy en mi carrera de 4 años y medio. Ahí va a estar la hoja donde yo firmé que me comprometía en mi rol como estudiante de la UDEM. Me parece bastante interesante esa técnica. No quiere decir que con eso se mitigue y ya definitivamente nunca encuentren un caso de deshonestidad, o sea, eso no sucede, pero es un buen paso por donde iniciar. Al menos el estudiante está consciente, ¿no?, de que cualquier cosa que haga lo van a remitir a ese papelito que firmó, y entonces pues ahí va a estar bien claro, ¿no? Entonces, y otra cosa que ellos han hecho es que tienen una dirección que se llama Dirección de Integridad Académica. Así como cualquier otro departamento de una universidad, ellos tienen una división aparte que se llama Integridad Académica, y entonces todos los casos que tengan que ver con deshonestidad, todas las reglas salen de ahí, es responsabilidad de ellos. Y también, esto lo digo así como a manera de comercial para el que esté interesado, uno de sus lineamientos es ayudar a las universidades que estén interesadas en aprender más sobre estos temas, ¿no? Entonces, ellos se toman el tiempo para poder platicar con cualquiera, ¿no? Entonces, es lindo, la verdad, la manera en que ellos abordan esos temas. Y punto número 4, protección de la reputación institucional. Esto puede sonar un poquito a cliché, puede ser hasta cierto punto no tangible y difícil de digerir por cualquiera que esté escuchando esta conversación. Pero les cuento, este principio de año 2023 para la educación en México ha sido terrible, así una pesadilla total. Y yo no sé si ustedes tengan acceso o haya llegado hasta acá una noticia de una persona que está en las esferas más altas del gobierno de México, una ministra que se llama Yasmín Esquivel. Si no han escuchado su noticia, denle una leída.
Y lo que sucedió con ella es que su tesis de grado y tesis de posgrado se determinó que están totalmente plagiadas. Creo que en la tesis de grado 6 hojas completas y en la tesis de posgrado 10. Entonces, y qué bueno que no es doctora, porque si no hubiera superado 6 y 10 y a lo mejor hubiera hecho algo de 18, ¿no? Entonces, y lo peor de todo no es que haya hecho esto, porque les cuento, tenemos casos en Alemania, en Japón, en España, en Estados Unidos, en países de primer mundo, whatever that means, y la única diferencia es el tratamiento de las consecuencias, ¿sí? Porque al menos en esos países la gente tiene la decencia de renunciar a sus cargos una vez que pues, se demuestre todo esto. Acá no, acá les digo que esta persona sigue siendo ministra en México, aun y cuando esté totalmente demostrado que plagió ambas tesis. Entonces, pues bueno, ¿y quién sufre al final de esto? No nada más, pues, bueno, no creo que la persona sufra demasiado, pero las instituciones donde se graduaron, porque ahí está el nombre, ¿no? Ahí podría estar el nombre de la UCR y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar. Cuando yo trabajo para la UCR, yo no quiero que la UCR sea sinónimo de un lugar donde se gradúa gente que comete plagio. Cuando yo soy estudiante de la UCR, definitivamente no quiero que alguien un día diga, tú te graduaste de la UCR, de ahí es donde salen varios casos de plagio. Qué feo sería, ¿no? Entonces, y al contrario, que se siga manteniendo como la número 1, ¿no? Entonces, eso es reputación institucional y también nos compete a todos, estudiantes, profesorado y todos los que actúan tras bambalinas, ¿no? Entonces, pues, comentarios, preguntas, quejas. Y bueno, un poquito hablando de normas y políticas institucionales, solamente lo voy a mencionar por arribita. Aquí en la Universidad de Costa Rica tenemos para los estudiantes un documento que se llama Reglamento de Orden y Disciplina, ¿ok? Y aquí yo me tomé la libertad de buscar el artículo 4 de la sección J y K que hablan sobre plagio, ¿no? Entonces se define muy bien qué es esto y creo que esto está bajo el rubro de cosas muy graves. Entonces, para los que sean estudiantes de aquí, denle un vistazo. Y del lado, creo, de los docentes y la investigación está el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, que uno de sus objetivos es contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos y todas los y las actuales y potenciales participantes de la investigación. Entonces, la Universidad de Costa Rica pues ya está ahí, ¿no? Ya está trabajando, ya tiene normas, tiene reglamentos, tiene comités, y aunque a ustedes les suene así, no sé si ustedes sepan esto, pero no, o sea, esto puede parecer normal para ustedes aquí en la UCR, pero yo les digo que me ha tocado hablar con universidades que no tienen esto, y es bien difícil, porque esto lleva tiempo, ¿ok? Lleva esfuerzo, y es un proceso también hasta cierto punto de ensayo y error, ¿ok? Entonces, somos privilegiados, de verdad, de al menos contar con este tipo de cosas. Y también, a manera de cultura general, hay una organización o un centro que se llama, es el ICAI, por sus siglas en inglés, que es el Centro Internacional para la Integridad Académica. Entonces, esto es para que ustedes sepan que integridad académica no es algo que está de moda, ni algo solamente en Costa Rica, ni algo solamente en México, o es algo que promueve Turnitin porque ese es el negocio de Turnitin, para nada. Este es un centro que nada tiene que ver con nosotros y que se dedican a viajar por absolutamente todo el mundo, visitando universidades que estén desarrollando o que quieran fortalecer la cultura en su población, ¿ok? Entonces, aquí tenemos universidades de Medio Oriente, australianas, chinas, de África, y sobre todo de América Latina. Bien importante, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Monterrey son líderes en este tipo de temas. Ahora, les quiero presentar algo que es una especie de evaluación o demostración de resultados
de los últimos 2 años y 4 meses. ¿Ok? Entonces, a manera de cultura general, la UCR y Turnitin trabajan juntos desde el año 2015, ¿sí? A partir del 2021, para aquellos que tengan usando Turnitin desde antes de ese año, que sean un poquito conscientes de que hubo un cambio. En el 2021 se tomó una decisión muy, muy importante, que fue, tenemos una herramienta que hoy por hoy sirve a 5,000 estudiantes de la población. Somos más de 5,000 en la UCR, eso nos queda claro. Entonces, mediante trabajo, inversión financiera, análisis y muchas cosas más que sucedieron en la universidad, se logró incrementar a través de algunas modificaciones la cantidad de accesos a 20,700, de tal manera que un poquito más del 50% de la población de la universidad pudiera tener acceso a esta herramienta. Entonces este es un logro del equipo de liderazgo de la UCR, escuchando también a sus estudiantes, escuchando a sus profesores, entendiendo la importancia de que no podemos arriesgarnos a tener un caso de deshonestidad académica o hasta cierto punto un caso de plagio y que alguien se gradúe por ahí y después nos pegue por medio de un periódico, una investigación, persecución política, etcétera, ¿no? Que sabemos que eso sucede mucho en América Latina, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una muestra del esfuerzo de ustedes. ¿Y cuáles han sido los resultados? Entonces, en estos 2 últimos años, 4 meses, estoy hablando 2021, 2022 y lo que es el 2023, más de 280,000 documentos han sido revisados con la herramienta, ¿sí? Entonces, es una cantidad muy, muy importante, un poquito menos de 100,000 documentos por año, 54,000 estudiantes beneficiados o relacionados con estos 280,000 documentos. Ustedes pueden decir, bueno, Daniel, ¿por qué dice 54 si el acceso es para 20,700? Bueno, porque tetramestre con tetramestre o periodo tras periodo cambian las poblaciones y cambian los estudiantes que podrían tener acceso. Unos se gradúan, otros llegan y así sucesivamente, se va alimentando, ¿no? En 14,000 cursos distintos y la cerecita del pastel es en enero del 2021 el 61% de los documentos que se revisaban en la UCR tenían un porcentaje bajo de similitud, digamos menor al 25%. Hoy por hoy estamos ya casi en el 70%. Entonces, esto no es suerte, no es fortuito, no es porque recibimos una mejor generación, para nada, una generación más preparada. Definitivamente no. Esto tiene mucho que ver con los últimos ya casi 10 años que tiene la universidad empujando y empujando y empujando en este tema, obviamente con el esfuerzo de toda la comunidad. Y lo vuelvo a decir, esto no es una parte de la institución, estos somos todos. Este resultado le pertenece a los estudiantes, a los docentes y a los que actúan detrás del telón, ¿ok? Entonces, muchas felicidades. Entonces vamos a seguir trabajando para que definitivamente estos resultados sigan siendo cada vez mejores. Ahora, esto lo mencionamos al principio. Por favor, si aquí alguien es estudiante, y para los docentes que estén en este lugar o los que estén escuchando por la sesión de Zoom, sepan que la herramienta de Turnitin Originality, que es como se llama lo que ustedes tienen y que usan a través de Moodle, nos da un porcentaje de similitud, no de plagio. No hablemos de plagio cuando hablemos de resultados, ¿sí? Por favor, es bien diferente. Y ahí está la definición. No es Daniel Flores hablando, no es Turnitin hablando, es por la Real Academia Española. Plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esta determinación viene después de un análisis del resultado, no del resultado en sí. Entonces, por favor, que nos quede así. Si ustedes nada más se quedan con esa filmina el día de hoy, yo me voy bien a gusto a Monterrey, se los prometo. Entonces, lo que tenemos es un porcentaje de similitud.
¿Hasta este punto alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Queda claro? Y bueno, o sea, la razón por la cual hay una pera y una manzana es porque en México, y seguramente aquí también, hay esta frase de no confundir peras con peras, o sea, comparar peras con peras y manzanas con manzanas, algo así. Ustedes entienden la idea. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es contestar la pregunta de, bueno, Daniel, ¿y por qué yo como estudiante o yo como docente debería utilizar una herramienta de este estilo? ¿En qué me beneficia? Más allá de todo lo que ya has dicho y lo que sea, ¿no? Entonces, número 1, Turnitin Originality está diseñado tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado. Sepan que nuestra tecnología la utilizan en algunos lugares chicos desde 5º grado de primaria. Entonces, o sea, niños de como 11 años, ¿sí? Hay esta certificación o organismo, no sé cómo llamarlo, que se llama International Baccalaureate, los colegios IB, que aquí en Costa Rica hay varios. Entonces, para ellos es muy importante que los chicos desarrollen la capacidad de escribir de manera adecuada, hacer una buena búsqueda de recursos, pero también que aprendan, que desarrollen un ojo crítico en sus documentos. Entonces, utilizan una de nuestras herramientas para poder desarrollarlos desde esa etapa. Entonces, qué bueno fuera tener un caso de que tuviéramos un chico desde 5º de primaria pasando por eso, educación secundaria y luego universidad, y siempre esté desarrollando esas herramientas. Sabemos que en la mayoría de los casos no sucede. Al menos yo no tuve ese privilegio, y ni siquiera en la universidad ni en posgrado. Te los prometo que yo conocí Trinity mucho después. Entonces, aunque mi universidad sí tiene. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, los 3 puntos importantes, los porqués de esto es, bueno, número 1, ustedes saben que detectamos el tema de similitud. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí nada más voy a ir de atrás para adelante. ¿Cómo lo hacemos? El tema de texto coincidente, cuando un estudiante sube un documento, se compara contra 3 bases de datos. La primera son 70,000, y aquí no me equivoqué, se los prometo, es así, 70,000 millones de páginas web. La segunda comparación se va a hacer contra 170 millones de publicaciones académicas, aprox. Y la tercera, esta es bien importante, es la comparación contra otros documentos de estudiantes, ¿sí? Alrededor de 1,000 millones hay en nuestras bases de datos, y todos los días se suben, bueno, en temporadas pico, por ahí de, pues yo creo, mayo y noviembre, se suben alrededor de 1 millón de documentos diarios. Entonces, son bases que están en continuo crecimiento. Definitivamente esto no es todo el internet, no, o sea, no me atrevería a decir eso, pero al menos 70,000 millones de páginas web es un buen lugar por donde comenzar, ¿no creen? Entonces, esa es la parte número 1, que para el docente le ayuda en que ustedes no tengan que hacer este proceso a pie, es decir, que lo tengan que hacer de manera manual. Y para el estudiante le ayuda a verificar cualquier tipo de información. Oye, ¿sabes qué? Me sale como texto de similitud, pero sí estoy citando. Entonces no se preocupen, eso es algo que su profesor lo va a ver. Oye, me salió texto como similitud, se me olvidó poner la cita. Qué bueno que lo pudiste ver, ¿no? Para que así tu profesor no malentienda que hubo algo raro, ¿no? Entonces nos sirve a ambos, es un beneficio para los dos lados de la moneda. Y bueno, otra cosa que se llama la identificación de riesgos. Esto es un poquito cuando encontramos situaciones ya más quizá ya más concertadas o más directas en el tema de deshonestidad, y no tanto el error humano, sino ya con cierto grado de intencionalidad. Hay algo, no sé si ustedes han escuchado sobre el texto modificado en la herramienta, ¿no? Ok, súper. Bueno, entonces, ¿qué es el texto modificado? Es cuando, bueno, les voy a platicar, y la única razón por la que les voy a platicar esto es porque esta información ya está en TikTok y todas esas partes.
Entonces, hay ciertas regiones del mundo que llevan más tiempo utilizando Turnitin, más tiempo que quizá aquí en América Latina, ¿sí? A eso me refiero, tipo 18 años, 19 años, 20 años. Entonces, pues se desarrollan generaciones que que son muy inteligentes y tratan de alguna manera engañar el reporte de similitud. No se preocupen, no funciona, pero les voy a platicar de dos técnicas comunes que intentan, pero no logran engañar el reporte de similitud. La primera, y les digo, o sea, si lo buscan en TikTok, les va a salir. La primera es poner texto en blanco, ¿ok? Si ustedes se fijan en la filmina, el fondo es de color blanco. El 99.9% de los documentos que ustedes van a ver que se entregan, los ensayos, tienen ese mismo color, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo pusiera esto de 1,000 millones de trabajos de estudiantes, si yo lo subrayo y me voy a donde está el icono de la A y lo pongo en blanco, ¿lo veríamos? Pues no, ¿verdad? A menos que tengamos todo el tiempo del universo para andar subrayando cada parte de filminas o cada parte del texto para ver si existe realmente eso. Entonces, no lo veríamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se hacen para que con letra muy pequeñita y poniendo palabras así como la silla, la cámara, Alexander, el auditorio, frases de ese tipo, palabras que no tienen demasiado sentido, se agregan al texto entre los párrafos, desde nuevo con letra muy chiquita, de tal manera que el total de palabras del documento incremente, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen la idea? Entonces tenemos un documento más largo que el documento X, ¿no? Es X más 50 palabras. Entonces, el reporte de similitud es una división, ¿cierto? Porque me dice la cantidad de texto no original entre la cantidad de texto total del documento, ¿sí? Es una división, numerador entre denominador. Si el numerador se queda constante y yo incremento el denominador, ¿qué va a pasar con la fracción? Se va a hacer más chiquita. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la Universidad de Costa Rica y el profesor, o hay una regla que diga que no se aceptan documentos con más de 20% de similitud, yo voy a buscar eso, ¿sí? De nuevo, esto es un caso así bien extremo. Yo voy a buscar eso y entonces voy a intentar de manera ficticia afectar el reporte para que me pueda pasar la vara, ¿no? Pueda pasar la línea. Entonces, esto no funciona, o sea, no se preocupen. La única razón por la cual se los digo es, ojalá no se lo encuentren, y si lo encuentran, me hablan por teléfono y platicamos. Entonces, esos son este tipo de riesgos. Ahora, una cosa es encontrar ese tipo de conductas y la otra cosa es qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Y es donde entra en juego esta parte de las políticas, ¿ok? Todo lo que digamos en esta conversación del día de hoy nos va a remitir a esos 4 pilares de la integridad académica, ¿sí? Entonces, es preguntar al estudiante, bueno, ¿encontramos esto? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, profesor, y bueno, ya tenemos otra conversación, pero sí. Si nuestro estudiante está consciente de esto, lo que nos toca es conversar y preguntar, bueno, ¿y por qué te sentiste inclinado? Número 1, darles el consejo de no perder el tiempo en TikTok, al menos no tantas horas al día. Y el otro es, te falta tiempo, o sea, eres un estudiante que trabaja y estudia, tienes beca de alguna manera y por eso te sientes así como un poco presionado a tener buenas notas absolutamente todo el tiempo, que eso puede llegar a ser desgastante, sobre todo en universidades donde el nivel es muy alto, como aquí en la UCR. Entonces, no es una mala intención el 100% de las veces. Habrá quienes sí, ¿verdad? Quienes lo vienen haciendo durante toda su vida y la universidad no va a ser una excepción. Pero habrá otros que es la primera vez que lo intentan, ¿no? Que se les olvidó, que no supieron manejar su agenda, que se les juntaron las tareas y los exámenes. Esa es una discusión bien común entre estudiantes. Entonces, yo lo que les aconsejo, porque tampoco se trata de que hagan lo que yo digo, es utilicemos esta información para hablar con ellos y ellas, ¿no? Para hablar con nuestra comunidad y entender lo que está pasando. Y el número 3 es garantizar el éxito haciendo
que esta herramienta esté o viva dentro de su flujo actual de trabajo, como lo es, por ejemplo, Moodle o aula virtual, no sé cómo ustedes le llamen, perdón por eso, pero a través de su, o sea, Moodle es un LMS significa Learning Management System, así como Moodle hay otros que utilizan Canvas, hay otros que utilizan Blackboard, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes compañías, Brightspace es otro de ellos. Entonces acá utilizamos Moodle en la UCR, entonces que viva ahí, que el docente no tenga que hacer demasiadas cosas o no tenga que revisar con Turnitin en un lado y luego irse a su aula para llevar la información, pues sería un desgaste de tiempo impresionante, y ustedes como estudiantes que no les pidan una doble entrega. Primero entrégalo por Turnitin y luego entrégalo por acá, y luego no funciona así, ¿ok? Entonces la idea es que esté disponible para la mayor cantidad de estudiantes posible, y número 2, que podamos hacer tanta revisión de similitud necesitemos para que realmente podamos tener desde el lado de los estudiantes pues una calificación aprobatoria. Es un buen incentivo, pero también pues, el aprendizaje es importante, ¿no? Entonces texto coincidente, texto modificado, y hay otra cosita más que se llaman metadatos de los documentos, que ustedes saben, si bien ChatGPT es lo que está de moda ahorita, eso no quiere decir que el copy-paste se va a dejar de usar, eso no quiere decir que le voy a dejar de pedir el documento a mi amigo, o lo que sea. Y también hay otra conducta que esta está detectada desde el 2006, que son estas compañías, principalmente vienen de África, que se dedican a vender documentos. Así, yo te hago tu tesis y te la vendo, ¿no? Entonces, estas compañías tienen una forma muy peculiar de operar. Y no quiero mencionar a una que seguramente le sale en YouTube, pero sí la voy a mencionar. Ustedes conocen Chegg, ¿verdad? CHEGG. Chegg es una compañía que juega con lo bueno y lo no tan bueno. ¿Por qué? Porque lo que hacen es contestarte, o sea, ellos tienen las respuestas de los libros, ellos las compran, o sea, no tienen nada de malo en eso. Y de hecho he visto unos videos así que hasta juegan con los sentimientos de las personas, de verdad, porque me encanta que en un video gringo que vi, era una mamá soltera latina, así diciendo, es que no me alcanza el tiempo porque tengo que trabajar y tengo un niño pero con Chegg hago las tareas más rápido y soy exitosa, y entonces me pude graduar y entonces ya tengo un mejor trabajo, y entonces como que todo es positivo, y mi niño es luego ahora el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, casi nada más les falta decir eso, y uno dice, pues sí es cierto, o sea, pues fregón que existe, perdón, fregón es una cosa que decimos en México, no es una grosería, ¿ok? Qué padre, qué padre que haya este tipo de tecnologías, que es como un acordeón, ¿no? Un acordeón que pagas por eso, y que pues te permite graduarte y sacar a tu chico adelante, y romperla en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero no, ese no es aprendizaje, o sea, eso no es, darle la respuesta, está súper demostrado que darle las respuestas a nuestros estudiantes bloquea el proceso de aprendizaje de ellos. O sea, no podemos andar por la vida regalando respuestas, ¿no? Hay que forzar un poquito el pensamiento de nuestros chicos para que realmente quede impregnado el conocimiento, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchas otras, muchas otras. C# es otra de ellas, y lo interesante es que son compañías que han sido fundadas por la generación millennial, ¿no? Entonces juegan muchos con los colores, son atractivas, hey, acaba tu ensayo en 4 minutos, o sea, casi como esos eslogans, ¿no? Y claro que es atractivo, ¿no? Acabar un ensayo en 4 minutos, ya estás compitiendo creo que ChatGPT es el único que lo hace más rápido, ¿no? Entonces, y lo interesante es que ellos te preguntan, bueno, ¿qué nivel tienes? O sea, para tampoco entregarte algo que sea muy superior a donde tú estás, y entonces
pues se acabe, ¿verdad? ¿Cuántas páginas necesitas? ¿En qué idioma lo necesitas? ¿Para cuándo lo necesitas? ¿Y para qué, o sea, de qué materia estamos hablando, ¿no? Entonces, son aspectos que configuran todo el documento para que tú lo entregues sin siquiera echarle un vistazo y tu profesor hable maravillas de ti, ¿no? Entonces, pero tienen unos defectos. Como son compañías internacionales, no toman en cuenta que dependiendo del país hay tamaños de hojas distintos, los sistemas operativos se llaman también de manera distinta, hay ciertas... ¿Alguien está relacionado con el cuento de Hansel y Gretel? Que van dejando como migajas, ¿no? Bueno, así también funciona mucho de esto, de la construcción de ensayos. Hay migajas. Cada vez que tú guardas, cada vez que tú abres el documento en una computadora diferente, vas dejando un historial. Entonces nosotros somos capaces de leer ese historial y también hacer un análisis de si el documento tiene diferentes tipos de fuentes, y por fuentes me refiero a tipos de letra, ¿ok? No fuentes de información, sino tipos de letra. Y ustedes pueden decir, Daniel, pero pues eso es muy fácil de detectar. Bueno, ¿qué tal si estamos hablando de un documento de 60 hojas? O sea, se nos puede perder. Y también los tamaños de letra. Porque si estamos comparando un 25 contra un 14, es obvio, o sea, cualquiera lo puede detectar. Pero si es un 11 y 12, si es un 10 y 11, o primero 10 y luego de repente cambió a 11 y luego de repente a 12, de tal manera que fue muy suave la transición. Y eso es lo que hacen este tipo de compañías. Ellos hacen una especie de Frankenstein, ¿ok? Tomando diferentes piezas de todas partes para poder configurar tu documento. Entonces, aunque ellos son súper transparentes y dicen, este documento es de referencia solamente, no lo entregues a tu maestro. ¿Ustedes creen? O sea, de verdad, ya estoy pagando por él, por lo menos déjame entregarlo, ¿verdad? O sea, ya no me hagas invertirle más tiempo del que estoy pidiendo de mis papás, porque muchas veces es así. Entonces, pues nada, es una maravilla. Y ahora tenemos ChatGPT. Entonces, estos son los porqués. Y todo esto se traduce en tiempo, ¿ok? Tiempo que se devuelve al docente para llevar a cabo el análisis. Entonces, bien rápido, esto es lo que ya sabemos, el descubrir la similitud en los documentos. 25%, que es el ejemplo que vemos en pantalla, es un porcentaje de similitud. Ustedes en la parte de abajo van a ver el desglose y cada vez que le den clic en cada una de las líneas, ustedes van a poder ver de dónde viene la información. Y esto que ven en la esquina superior derecha es lo de las alertas. Si no tienen un número aquí en la parte de arriba, quiere decir que no hay pecado, sigamos adelante. Pero si viene un 1, un 2 y Dios no lo quiera, un 3 o algo así, entonces vale la pena que le den clic para ver qué está pasando. La herramienta es bien intuitiva, les va a decir qué está sucediendo. Y número 2, los va a llevar justo al lugar en el documento en donde está encontrando texto blanco, caracteres reemplazados y distintas cositas, ¿no? Una cosa bien importante es el tema de exclusión de contenido. Saben o sepan que nosotros, los profesores pueden llegar a quitar material del reporte de similitud, es decir, bibliografía, citas y citaciones. La diferencia entre estas dos palabras es: citas es lo que está entrecomillado y citaciones son las citas en bloque. Y fuentes pequeños. Entonces, ¿quién es estudiante aquí? ¿Nadie? ¿No hay estudiantes? Ok. Cuando ustedes hablen con sus estudiantes, o cuando reciban un documento, ¿sí? Por favor, de nuevo, esto es sugerencia, ¿sí? Yo les sugiero que antes de tomar cualquier decisión se aseguren de sacar del reporte de similitud estas porciones. Pero me van a odiar, pero no les sugiero que las excluyan de manera automática para todos sin ni siquiera verlas. Les voy a explicar. Hay documentos hay tareas en las que se le pide al estudiante que vaya, investigue al menos 10 fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo estoy esperando que cuando el estudiante entregue el documento, voy a ver 10 fuentes en la bibliografía, mínimo.
¿Qué pasa? Y ustedes lo saben, yo lo he hecho, voy a decir. A veces nos encontramos el santo grial, toda la información que necesitamos en un solo documento. Y entonces lo que podemos hacer es darle copy-paste a todas las fuentes de ese documento, y si son más de 10, pues le borro 2 para que tampoco mi profesor sepa que, o sea, piense que estoy investigando, ¿no? Entonces ahí las tengo. Si ustedes no tuvieran una herramienta de este estilo, ven la bibliografía, ven 10 fuentes distintas y que dicen, wow, lo estoy haciendo genial con mis estudiantes, porque mira los lugares a los que van, el Sevier, van a Springer, van a los recursos de la biblioteca de la UCR. No veo ningún Wikipedia aquí, no veo ningún Rincón del Vago, no veo ningunas buenas tareas, no veo nada de eso. Entonces, pues palomita, ¿no? Y seguimos adelante. Pero si la razón por la cual el reporte de similitud también lee la bibliografía es precisamente para que ustedes se den cuenta de dónde viene esa bibliografía, ¿sí? Y como ustedes saben, la va a subrayar de colores. Entonces, si ustedes encuentran que toda la bibliografía viene subrayada del mismo color, ¿qué significa? Que viene de una misma fuente. Entonces ahí decimos, bueno, no está tan bien como pensamos. Entonces por eso yo les digo y les sugiero que no lo hagamos de manera, o sea, no abramos el reporte de similitud y luego al filtro, y para que me dé un número más bajo, sino que veamos qué está sucediendo en el documento y luego, ya que vimos que viene, o sea, parece un arco iris, está todo pintado de diferentes colores, perfecto. Y bueno, el formato, ¿no? Entonces ya desbloqueamos esa parte y seguimos adelante con el proceso. Ese es el consejo que yo les doy. Ustedes son libres de hacerlo como mejor les ha funcionado hasta ahorita, ¿sí? Y bueno, lo que estábamos hablando de los metadatos, que es este tercer botón que tiene un icono de una lupa, en donde van a poder ver temas del tamaño de página, tamaño de letra, tipo de letra, ahí con porcentajes, ¿no? Entonces ya para ir cerrando un poquito la presentación, y les agradezco mucho su paciencia y su tiempo de nuevo, un poquito del proceso como etapas es: inicio, la UCR no está ahí, definitivamente la UCR inició hace ya varios años, pero aquí es donde decimos, ¿sabes qué? Necesitamos algo, necesitamos lineamientos, necesitamos reglas, no sabemos ni por dónde, entonces empieza la investigación, la creación de un equipo que se va a encargar de eso. Reconocimiento de que todavía faltan etapas por cubrir, se va expandiendo un poquito el alcance, ¿no? de lo que estamos haciendo, del proyecto, etcétera, etcétera. Reconocemos que a lo mejor necesitamos herramientas externas que nos ayuden para el fortalecimiento de la integridad académica. Luego comprobamos lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cambiamos, ajustamos. Yo desde ahorita les adelanto, este tema de ChatGPT manda a muchas universidades aquí. A universidades que estaban acá, las devuelve acá, porque las hace pensar y expandir un poco el tema de las reglas, ¿ok? Incluir y poner de manera explícita que no está permitido el uso de ChatGPT para X o Y tipo de tareas, porque entiendo que no siempre va a estar prohibido, ¿no? O a lo mejor como una no quiero decir referencia, pero como un soporte o como un inicio puede ser, pero sí nos devuelve un poquito a comprobar y a adaptarnos y a moldear un poquito las reglas que ya tenemos bien sólidas, porque tenemos un nuevo jugador, ¿ok? Y bueno, desarrollamos esas políticas y por último llegamos a la madurez. Ahora ustedes vean que la madurez no es un punto final, es una línea que continúa. O sea, podemos decir somos más maduros que hace 2 años, pero no, ya terminamos y hasta aquí, y entonces cerramos y listo, cada quien para su casa. No, esto va a continuar porque las personas que operan, los estudiantes que hoy están, mañana no vas a estar,
los docentes que hoy están, mañana no están. Entonces esto no se trata de personas, sino de que permee esto en la institución, sea quien venga, ¿no? Entonces por eso es una línea que sigue avanzando, y porque les prometo, o sea, creo yo que ChatGPT es tan solo la punta del iceberg, van a venir muchas cosas nuevas. Entonces yo creo que ese es un reto importante para las universidades en cuanto a reglas y maneras de utilizar. Y bueno, pues ahora sí llegamos quizá a alguien puede decir, bueno, por fin ya llegaron a la diapositiva que quería ver, me aventé convertí el sermón de Daniel nada más por esto. Entonces espero que sea de su agrado y les sirva esta información. Entonces, bueno, inteligencia artificial, ChatGPT. Ya les conté quién está detrás de todo esto. Definitivamente el tema de inteligencia artificial no es algo negativo. Sí sí tiene como propósito ayudar en muchas cosas a actividades humanas y desarrollar trabajos de una manera más rápida. En la educación, que es lo que nos importa, pues hay cierta inquietud entre los docentes porque dicen, bueno, ya no sé si lo escribió mi estudiante o no, y no tengo nada que me ayude a poder verificarlo. Entonces yo nada más les quiero dar o compartir 3 puntos importantes acerca de lo que no es y lo que sí es ChatGPT, o lo que es capaz de ser. ¿Qué no es? No es capaz de crear contenido original. Eso sí se los digo así de primera mano. Es un predictor de texto. El ejemplo más claro que tengo para aterrizar eso es cuando ustedes están escribiendo un correo electrónico y que ponen buenos y luego su pantalla va a poner en gris días o tardes o lo que sea, porque está tratando de predecir lo que nosotros utilizamos día con día, ¿no? De manera constante. Entonces, pero está su correo está limitado y mi correo está limitado, no se dedican a esto. Pero ChatGPT hace eso con esteroides, o sea, va a un montón de lugares y es capaz de predecir muchísima cantidad de texto y luego él solito va hilando ideas, ¿sí? Entonces es eso, pero aquí les va una restricción temporal que tiene, que es, y digo temporal porque seguramente eso lo van a arreglar en el futuro, pero hoy por hoy, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de los que estamos aquí, que me digan, y por favor síganme un poquito el juego, que me digan cuál va a ser la temperatura aquí en Costa Rica mañana, o aquí en nuestra región mañana, seguramente le van a atinar. ¿Por qué? Porque nada más me toca predecir un día, ¿sí? Y si la última semana hemos estado a 28 grados, mañana vamos a estar a 28 grados, así segurito. Perfecto. Si yo les hago la misma pregunta para la semana que viene, ahí ya empezamos a tambalear un poquito y podemos decir, híjoles, es que no sé si llueva y eso baja la temperatura y todo esto. Entonces la probabilidad de que ustedes me den una respuesta correcta es menor. Si yo les hago la misma pregunta para hoy 29 de marzo del siguiente año, el 2024, les pregunto, ¿cómo va a ser la temperatura aquí el 29 de marzo del 2024? Yo creo que nadie de nosotros le atinaríamos. O sea, sería muy difícil, y si le atinamos es por suerte. Es ese mismo tren de ideas, llévenlo a ChatGPT. Entre más yo le pida que me escriba, peor va a ser la calidad de lo que me entregue. Se va a ir para abajo. Y esto es porque ya lo hemos visto. O sea, un documento a partir de la página 15, 20 ya empieza a dejar de tener sentido lo que me dice, ¿sí? O empieza a repetir muchas cosas. Entonces, claro que esto nadie lo ve, porque lo que vemos en TikTok son 15 segundos de información donde son ensayos pequeños, y para eso sí es muy bueno, eso sí hace. O sea, la gente que está ahorita en primaria y el grado de secundaria, aquí son 5 años, ¿verdad? Secundaria, ¿o me equivoco? ¿Sí? En México son 3. Son 5, o sea, esa gente, esa generación que tiene que escribir ensayos de 2 hojas máximo o 3 hojas máximo, ellos sí son un target así súper sensible de esta tecnología. Los estudiantes universitarios, y menos a nivel de tesis, difícilmente lo van a hacer. Y si lo hacen, estoy bien seguro que ustedes ni van al step training para darse cuenta de lo que está sucediendo.
Pero bueno, ese no es el punto. Entonces, es un predictor de texto, eso es lo que hace, no crea contenido original. Y número 3, esta versión de ChatGPT, la 4, es capaz de darnos bibliografía, ¿ok? Pero pónganla a prueba, por favor, no se vayan con lo que escuchen y menos en redes sociales. En este momento estamos todas las universidades del mundo en el mismo nivel de desconocimiento. Y ya hay unos que han querido empezar a correr y les aseguro que se van a equivocar. Hace poco estuve en una universidad privada que se llama Universidad Anáhuac en México y me hacían la pregunta: oye Daniel, es que algunas universidades ya están proponiendo que ChatGPT se pueda poner como bibliografía. Y qué pecado, porque ChatGPT no es un autor original. O sea, lo que está haciendo es ir a buscar en otras partes y no está así. O sea, no hace como ese reconocimiento de todo mi contenido no es mío y no está ahí. Entonces, ojo con eso. O sea, instituciones se quieren adelantar sin conocer realmente lo que está sucediendo, y lo único que va a pasar es que va a ser doloroso el día de mañana que se den cuenta que se equivocaron, y entonces hay que mandar un mensaje a toda la comunidad que ya no se va a aceptar esto y vámonos para atrás, ¿sí? Entonces, sí estén expectantes, sí estén alertas, sí escuchen lo que sucede, pero no vayan a Facebook ni TikTok ni nada de eso. Entonces es esa parte. O sea, no lo tomen, o sea, yo sí les puedo aconsejar, no lo tomen como una referencia. ChatGPT no puede ser una referencia, y pongan a prueba la bibliografía que les da, porque muchas páginas que ellos ponen no existen. Así, adelante. En ese sentido, he estado probando el ChatGPT y efectivamente pone las referencias, entonces ya voy a buscar las referencias y ahí no está equivocada. Entonces, como uno tiene un tren de conversación, entonces yo le pregunto, ¿de la referencia 3 no existe? Y lo interesante es que el programa fue suficientemente inteligente de decirme: sí, perdón, me equivoqué. Y me da una referencia que ahora sí existe. Pero hasta ese punto yo puedo empezar a conversar con ChatGPT para mejorar el texto. O puedo decirle: necesito un escrito de 400 páginas, de 400 palabras, y ahora le digo: resúmelo más hasta que me lo dejen en una sola frase. Entonces, es un plan de conversación interesante cuando uno se pone a jugar con esta. Sí, porque tiene una cualidad que es que aprende. O sea, eso sí es importante, y eso sí voy a ser bien transparente, pero ese tipo, ¿cómo se llama, perdón, ustedes? Alice Pérez. ¿Alice? Alice Pérez. Alice. Lo que dice Alice es bien interesante, y hagamos así como una prueba de estadística. ¿Cuántos de nuestros estudiantes realmente se van a poner a hacer ese intercambio de ideas con ChatGPT? Porque el objetivo de utilizar ChatGPT es ahorrar tiempo, ¿cierto? Entonces, empezar con esa discusión, que venga mi amigo y me diga: sí, utiliza ChatGPT, pero vele corrigiendo, vele diciendo, me va a hacer pensar así como que, o me lo hace o no me lo hace, ¿no? O sea, porque nos tenemos que trasladar al proceso cognitivo de una persona de 18 años, 19, 20. Vamos madurando en nuestro razonamiento con el tiempo, o al menos eso debería suceder. Pero sí, es muy cierto, Alice, y gracias. Yo no sabía esto último que usted dice, De hecho, con mis estudiantes en un curso, ya son estudiantes ya de 4 años de química. Sí. Y hicieron eso, por parte del ejercicio que hicieron, y inclusive, porque ChatGPT se puede dar usted un texto. Sí. Pero de alguna forma consiguieron ellos que se le diera puntos importantes, entonces se los numeraran, 1, 2, 3, 4. Y a partir de eso empezaron siguieron ellos mismos con el juego haciendo observaciones. Buenísimo. Entonces, claro, el nivel ya de estudiante es un nivel más maduro, no es un estudiante de ingreso. Exacto. Pero ellos mismos descubrieron, en ese proceso descubrieron que podrían hacer eso. Entonces, dejar algo que era muy largo, tal vez muy redundante, que sí tiene ChatGPT, que es redundante en muchas cosas, llegaron a tener una línea, una frase o algo que pueden decir. Entonces, dependiendo del ejercicio, inclusive como docente puede ser algo interesante para trabajar con ellos, para que veamos el uso de una tecnología. Sí, me encanta. Ya digamos, es diferente a esto que estamos hablando, me encanta. Es otra cosa. Exacto. Que pueden hacer.
Sí, varía por disciplina. ¿Usted tiene un comentario? Sí, bueno, confieso que no sabía todo eso de ChatGPT. Okay. Y bastante asombrado de la situación. Okay. Yo he utilizado el Turnitin en lo que es lo que usted denomina el Moodle, la plataforma virtual aquí de la universidad. Ajá. Yo lo utilizo como una especie de indicador. Okay. Yo soy docente en Derecho, entonces a veces se les pide, bueno, que por decir algo, que interpreten el contenido de una norma o que busquen alguna referencia bibliográfica en algún trabajo, digamos, corto. Tareas cortas, a veces de unos cuantos días o a veces de horas, etc. ¿Qué es lo que pasa? He visto que el Turnitin me da un indicador, pero ese indicador a veces dice un 20%, pero eso es porque la persona estudiante citó el contenido de varias normas, por decir algo de la Constitución, de algún tratado, de alguna ley, o digamos de un texto ya derogado, y por eso precisamente es que da ese porcentaje. Mi pregunta es, teniendo claro que se trata siempre de un indicador y que el docente o la docente tendrá que ir a realizar ya ahora sí la verificación para saber si es solo similitud o si estamos ante la manzana, ¿verdad? Precisamente ante el territorio prohibido. Okay. ¿Cuál sería un porcentaje más o menos aceptado? Así como para que me llame a la astucia de decir aquí me están queriendo vacilar. Ok, su pregunta es muy válida y muy común. Muchos profesores buscan ese parámetro, ¿sí? Saber cuál es la frontera, a partir de cuándo puedo aceptar, a partir de cuándo no. Desgraciadamente, cada caso es muy distinto y la disciplina, o sea, me gustó mucho cómo inició usted. O sea, yo soy un profesor de Derecho. La regla con la que usted mide difícilmente podría ser la misma para humanidades o para cualquier otra disciplina, química, por ejemplo. Es forzoso que los estudiantes de Derecho realmente quizá el 80% de su documento sea de otras fuentes y solamente la conclusión o el tratamiento de la información sea lo que estamos buscando. Entonces, miren, en algunas instituciones, y cada vez más, soy bien honesto, desarrollan este porcentaje, ¿ok? Y ponen un porcentaje general de manera para estandarizar procesos, y eso lo entiendo. No es mi favorito, pero sí es lo más eficiente. ¿Okay? Lo que yo he visto es 15%, 12%, 20%, no más de 25%. Ahí va, todavía no acabo. No sé si en la UCR aquí haya algo de eso, no sé, lo desconozco. Pero lo que sí tiene que estar escrito en esa misma regla es que es y voy a decir un número, un 20% de similitud después de haber analizado el documento, porque lo peligroso y su proceso es así precioso, la manera en que lo describió, pero nos pasa a veces que tenemos la regla del 20%. Es un ejemplo. En nuestra institución el docente recibe un 21% y regresa ese documento, pero no se da el tiempo de revisar la bibliografía, las citas, fuentes pequeñas, bla, bla, bla. O sea, y luego el estudiante ve y dice, híjole, si tan solo le hubiera dado clic a no tomar en cuenta la bibliografía, mi documento se hubiera reducido de 16 y mi proceso de evaluación hubiera continuado y hubiera obtenido otro tipo de retroalimentación, inclusive otro tipo de calificación. Entonces, es bueno buscar ese porcentaje. Le digo, no, difícilmente nos podríamos poner de acuerdo entre las universidades públicas de Costa Rica y decir, no se repiten, viene mucho sobre este aprendizaje de los resultados. O sea, la UCR ya tiene 8 años de resultados, entonces yo creo que ya podría tomar esa directriz sin tanto temor, ¿ok?
Pero le digo, no tenemos uno. Lo más común ronda entre 15 y 20, al menos en México, en instituciones públicas donde yo trabajo con ellas. Y la otra cosa es que tengamos cuidado de lo que entendemos con esa regla, porque al tener situaciones de esas donde ya recibí el 21 y va para atrás, solamente crean fricción entre profesor y estudiante y la oportunidad de aprendizaje se pierde. Y entonces por eso yo después tengo estas conversaciones con gente de mi edad que a lo mejor cuando estuvo en la universidad pasaron por esto y me dicen, odio tu rutina, ¿verdad? Porque vivieron, que es válido, o sea, porque, híjole, nada más por esa regla me estoy regresando, parece que no tiene tanto sentido, ¿no? O parece más una persecución que una oportunidad formativa. Entonces, solamente tomando en cuenta esa manera en que usted lo está haciendo, yo le animo a que la continúe y la comparta con sus colegas, porque esa es la manera así precisa en la que se debe revisar un documento. Y cuando usted ya determinó que estas son fuentes, que perfecto, que ya no existe nada raro, puede ir al reporte de similitud y en estas líneas que aparecen aquí, por ejemplo, en estas líneas, si usted se pone por arriba, va a salir un ojito y ese significa como descartar de manera manual esa fuente en específico. Entonces ya con eso se limpia y puede obtener hasta un 0% de similitud porque ya hizo esa validación. Entonces si es posible llegar al 0, no se va a dar de manera automática, ¿sí? Adelante. Sí, el comentario es básicamente en esa misma línea. Gracias. Bueno, yo trabajo en la sede del Atlántico. ¿Cómo se llama? Perdón? María. Mucho gusto. Bueno, mi comentario va en esa línea. Yo recibo los trabajos en Turrialba, los hacemos de la siguiente manera. Ajá. Hay comisiones de trabajos de graduación, ¿verdad? Ellos establecen la cantidad o la similitud que debe tener cada trabajo o anteproyecto, ¿ok? Entonces, ellos van a la biblioteca, junto con el compañero, nosotros hacemos el reporte de similitud y revisamos, obviamente. Nos ha llegado el caso de estudiantes de la sede central que quieren revisar el documento, pasó por una situación X, de que si a la hora de revisar se excluyen fuentes porque si están citando, porque tal vez la herramienta en algún momento lo ponen en verde o así, uno lo revisa, hay que excluir obviamente porque se está citando. Claro. Entonces, pasó que a estas chicas les sale un porcentaje de 25%, pero a la hora de revisar llega un 12% y son buenas parafraseando a las dos estudiantes. Entonces, llega la comisión a nivel de la universidad, acá, no en Turrialba, y se la rebotan. Les dicen que no porque hay un 25% y eso no es aceptable y bla, bla, bla. Entonces ahí es como a nivel de profesores, de verdad hacer conciencia que Turnitin es una herramienta para enseñarles a ellos a aprender cómo deben desarrollar su trabajo y no señalar y verificar esa fuente de que efectivamente los estudiantes están citando, están haciendo bien el trabajo y no sacarles la tarjeta roja, tienen que devolverse. Porque llegó a ese punto de que ellas mismas me dijeron, María, le pagamos por favor para que de verdad pueda pasar este proyecto. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? Los profesores no están revisando. Nada más es 25%, no, pues está plagiando. Y ese término plagiar, como usted lo mencionó hace un momento, es muy delicado. Tiene una connotación legal. Ajá, Sí. entonces ahí es donde la biblioteca es un ente sumamente importante. Si hay un profesor que por A o por B desconoce eso, la biblioteca los capacita para esta herramienta y demás. O sea, somos un puente bastante importante en el desarrollo académico de cualquier estudiante. Que si los profesores tienen dudas, pues que se acerquen a la biblioteca y nosotros, pues ahí nosotros colaboramos para detectar ciertas cuestiones. Pero me preocupa esa área. En el caso de la sede del Atlántico, nosotros revisamos todos los trabajos, y damos esa respuesta a las comisiones y ellos se encargan del contenido y nosotros de la estructura de las citas y demás. Entonces, creo que a pesar de que aquí en San José, pues
la masa es sumamente enorme a comparación con nosotros, y tal vez en un futuro se pueda desarrollar a nivel, porque si un profesor dice no, el estudiante se frustra y efectivamente no está aprendiendo y llega a eso, a utilizar este tipo de herramientas que están saliendo, porque aunque ellos estén aprendiendo, estén desarrollando bien su técnica o su parafraseo inclusive, hay una traba que no es justa porque los profesores no están revisando. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La experiencia del estudiante se ve truncada y su proceso también. Entonces les digo, definitivamente va a haber situaciones en donde, pues sí, o sea, habrá que tomar una decisión que no agrade a muchos, pero la gran mayoría de los casos es un tema de error de concepto en el uso de la herramienta. Entonces, gracias por la participación. Otro comentario acá. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Verónica. Verónica. Bueno, yo no soy docente. Ok. ¿Qué es? Bueno, estoy ahorita trabajando para la revista Humanidades, entonces Ok. como Súper importante. en el contexto de las revistas académicas, Ajá. que para el proceso de chequeo preliminar nosotros utilizamos la herramienta de Turnitin. Y ahí nos enfrentamos como a varias situaciones pues que se deben pensar bastante bien. Una, por ejemplo, es que los autores, si bien están haciendo la cita, cuando la hacen, incurren en este tema de hacerla pasar como un parafraseo. Y Turnitin demuestra que, o sea, realmente lo que la persona está haciendo es literal, pero el autor pone la cita sin paginación. Entonces, bueno, digamos que en ese intercambio con las personas autoras, nosotros como que le decimos, bueno, todas estas citas deben tener su paginación respectiva, porque no estás parafraseando, estás haciendo literal, y lo único que cambias de pronto es un conector discursivo, pero el resto de cosas es exactamente la idea de otra persona, no es una interpretación que tú le estás haciendo a ese contenido citado. Y bueno, actualmente hay un caso en la revista que uno se queda, me tiene pensando bastante, y es un resultado del 53% de uno de los artículos que llegó. Y resulta que, pues ahí yo me pregunto, 53% es un porcentaje bastante alto. Y precisamente pues lo que busca también la revista académica es la originalidad de los artículos de investigación y científicos. La persona autora pues está también tomando muchísima parte del contenido de su investigación, la traslada de una de sus tesis doctoral. ¿Y está citando eso o no? Porque no. Eso se llama autoplagio. Entonces, y perdón que te interrumpa, pero sí quiero mencionarlo porque no me acuerdo con qué universidad aquí de Costa Rica tuve una conversación un poquito candente de ese tema, en donde sí es bien importante. Miren, perdón, o sea, tú ahorita sigues con ese tema, pero sí lo quiero mencionar. En México tuvimos un caso hace poco de un profesor que venía de una universidad de Ecuador, llega a una universidad en la Ciudad de México y es docente también. Entonces, en México, como opera la investigación, es que tenemos algo que se llama SNI, S-N-I latina, Sistema Nacional de Investigadores. Y los investigadores que están ahí tienen 3 niveles: SNI nivel 1, SNI nivel 2, nivel 3. Así son como evoluciones, así les van pagando más. O sea, en México es importante, perdón, tengo 31 años, vi caricaturas. Entonces, les van pagando más conforme ellos tienen un nivel más alto, y la manera de tener un nivel más alto es publicando más y más, o sea, meterse de lleno. Entonces, hay un incentivo financiero. Y en México, bueno, son las cosas que sí me voy a presumir, sí está bien claro ese tema, porque el que no se cita a sí mismo, o sea, tarjeta roja, penal y casi que gol para el otro equipo.
O sea, te sacan del sistema, te quitan los premios que hayas podido ganar y vuelve a recuperar ese prestigio. En una vida es casi, tienes que mudarte de continente, casi. Entonces, este docente, o sea, entonces eso está en el concepto de las instituciones mexicanas, del mexicano, ¿no? Entonces, eso es muy claro para nosotros. Llega este docente de Ecuador, publica algo a nombre de esta otra universidad de México, y perdón que no esté diciendo nombres, que no puedo, y me hablan, porque ellos trabajan conmigo específicamente. Dicen, Daniel, está pasando esto, se reconoce que es del mismo autor, pero lo que me dijo el profesor es, no, pues, o sea, quítalo manualmente. Porque en Ecuador también utilizaba Torrentina, entonces sí traía como ese conocimiento. Entonces le dice, quítalo, que al cabo que es mío. Mira, aquí está, o sea, está comprobado, Torrentina está comprobando que esa información viene de una publicación que yo hice en Ecuador. Entonces quítala, o sea, manualmente, ¿no? Y me hablan y me dicen, Daniel, o sea, eso está bien raro. Y le digo, ¿se está citando? No la quites. No la quites porque mucho de su contenido es lo mismo. Entonces va a ganar plata por una publicación que ya había hecho antes y nada más está haciendo un copy-paste en otro país. Entonces eso no es válido. En México eso no es válido y creo que aquí tampoco. Entonces, pero tuve una conferencia con esta universidad aquí en Costa Rica y yo sentí, digo, aparte que fue por Zoom y ya saben que como que la comunicación a veces no fluye, cámaras apagadas, ya saben, es imposible. Yo sentí que no hizo eco mi comentario o que no fue como súper bien aceptado. Entonces ya con eso te revuelvo la pelotita de que me sigas platicando de ese caso del 56 y viene información de otras publicaciones de esa persona. Mi consejo es, hasta que lo ponga, hasta que se cite a sí mismo, lo puede hacer. Ese es mi consejo. Sí, o sea, es que uno dice, bueno, el principio de buena fe, ¿no? O sea, yo confío en que esa persona autora, pues, no sé, estaba muy atareada y tal vez no le puso bastante dedicación al momento de enviar el manuscrito y que se pasó por alto las directrices de la revista. Pero también hay como ciertas cosas que uno lo dejan pensando mucho y es, hay un apartado en específico en donde es literal toda una parte de su tesis, pero más abajo vienen otros párrafos en donde sí se autocita, pero todo ese fragmento largote no hace la cita respectiva. Y también mi pregunta, mi inquietud es, o sea, una vez se le diga a la persona autora que bueno, está bien, subsane todos los inconvenientes que tiene con la citación respectiva, y después ese 53% va a ser igual porque es similitud con otros trabajos, así ya haga las correcciones de la citación. Sí. Entonces ahí yo digo, entonces el trabajo también se convierte en una sopa de citas y citas y citas y citas, y entonces, ¿dónde está el aporte? Ahí yo te la devolvería un poquito en el sentido de cuáles son las reglas de la revista o cuáles son las reglas en Costa Rica acerca de la cantidad de contenido fuera de las citas que debe ser totalmente como este aporte, ¿no? Entonces, esa es tu única defensa, de verdad, porque sí, no va a cambiar. O sea, lo único que va a suceder es que se va a citar y cuando tú apliques los filtros, pues ahora sí, con todas las de la ley, baja. Pero queda determinado y queda escrito la cantidad enorme o exagerada en algunos puntos de citación, ¿no? Entonces, lo único que tienes para decir, bueno, seguimos adelante con esta publicación o no, es decir, ¿sabes qué, persona? Sabes que nosotros tenemos esta política en donde al menos, no sé, una hoja entera, no sé, estoy diciendo así como ejemplo, pero al menos este 25% fuera de los filtros tiene que ser, o sea, totalmente aporte tuyo original, un pensamiento nuevo, lo que sea, una conclusión distinta, ¿no? Porque, pues imagínense, ¿cuántas hojas tiene el documento? ¿No te acuerdas? Bueno,
X, me imagino que es largo, ¿no? O sea, 54% de similitud. Ok, 127. No, 27. Ah, 27. Ok, pues perdón, pues imagínense que el 50% son 12 hojas completas. ¿Qué pasa ahí? Entonces, perdón, yo no tengo así todas las respuestas, pero más o menos. No, era también para compartir como la experiencia y pues como lo que sucede. Sí, en México sí tenemos un mínimo de contenido original. A mí me encantan las preguntas y por mí nos pasamos toda la tarde. Pero yo sé que ustedes tienen cosas que hacer. Entonces, bueno, este es ChatGPT, este es el método. ¿Tiene Turnitin una herramienta que nos apoya a detectar lo que fue escrito con inteligencia artificial? Todavía no. El 7 de abril va en todas las universidades que trabajan con nosotros, o para todas las universidades que trabajan con nosotros, vamos a tener una característica nueva dentro de su herramienta, ¿ok? No van a tener ustedes que ir a otra parte, sino que va a vivir ahí. Y este va a ser un botoncito, que ya les tengo un videito. Este va a ser un botoncito que nos va a poder ayudar a detectar pues, toda la información que viene de AI, específicamente de ChatGPT. ¿Por qué específicamente de ChatGPT? Porque comercialmente es el más grande, ¿sí? Entonces, así funcionamos. Es una empresa privada, bla, bla, bla. Entonces, la noticia no tan buena es que también, al ser una cuestión pues, hasta cierto punto también comercial, pues se le dio prioridad al lenguaje inglés, ¿ok? Porque es donde más estamos recibiendo documentos con esa cuestión, pero en 2024 viene ya en español y alemán más, que son los dos idiomas que más fuerte están empujando. Ahora sí, vámonos. Hi folks, my name is David Adamson. I'm an AI scientist at Turnitin, and I'm also a former high school teacher. So I'm here today wearing both hats to talk to you about Turnitin's current efforts in AI detection. So ChatGPT and its cousins are here. To be transformative, perhaps it will be a graphic calculator on the language arts. You're going to want to be able to say, hey, student, this is the appropriate time to use this kind of supporting tool. This definitely is. And in order to do that, you want to have confidence about whether you can or not. So our detector, tuned for academic writing, is in the works. We hope to share it with you in some product form soon. Here's the peek. So again, I am not the user experience designer of the final product. I'm just the man behind the curtain. Just a quick demo. Here's an example about etymology, the word thing. In fact, it did indeed all come from ChatGPT, and we can say, hey, 24 of these sentences out of all 24 came from ChatGPT. But here's a more interesting example. Here is a story written in the style of Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes stories. I've made some edits to it. Parts of it I liked, parts of it I felt were a bit simplistic, so I went and I added some more text, a little more narrative to the middle. I left a bit of the end alone as well. Can our detector tell us which parts were AI written and which parts were data written? Well, I sure hope so, because that's the point of this demo. Oh, good. Yeah, about half this essay, half this story was AI written. The beginning was left alone. Here's the part I changed. We're not quite sure. We won't say much about the parts where it might transition between human writing and AI writing. It's a fuzzy boundary. You don't want to do any harm by saying the wrong thing. And we transition back out of the AI writing to some more human writing and into a few sentences from the machine. So that's what we hope to be able to share with you in some form, not just a single entry number, but a bit of context when we're all done, so you can have these conversations with your colleagues and with you. Listo. En esta primera parte, lo que hace David es que se trae un texto completamente que fue escrito con ChatGPT y al darle clic en el botón, la herramienta le dice 24 líneas de las 24 que me estás mostrando, te las subrayo en verde. No sé si se va a subrayar en verde o en rojo o en azul, pero ese es un ejemplo. Entonces, pues todo, y esa va a ser como evidencia. ¿Cuál es el porcentaje de fidelidad de que estos resultados sean correctos? 97%. Antes de que alguien me tire una piedra y me diga, ¿por qué no 100?
les voy a decir que aún ChatGPT está tratando de desarrollar una herramienta que reconozca el contenido que viene creado por ellos y su porcentaje de fidelidad es como del 27. Entonces, estamos por arriba del que lo creó y estamos bien. O sea, perdónenos esos 3 puntos porcentuales. Y luego, lo que va a hacer David es, ya le voy a poner play, va a cambiar de texto y les va a enseñar uno que tiene contenido humano y contenido de ChatGPT, y lo interesante ahí son las transiciones, en donde empiezo a escribir yo persona y donde termina ChatGPT. Entonces, en esos puntos la herramienta sí te va a señalar, pero te lo va a poner un poquito más tenue, indicándote que esa es una transición y no queremos tomar una decisión injusta, ¿sí? Y lo que no está subrayado, pues no viene de ella. Pero entonces ahí volvemos al reporte de similitud y vemos que ese pedazo sea original. Entonces ya va a ser un proceso un poquito más largo, ¿sí? Eso sí es importante. Pero bueno, no voy a meter demasiado ahí. Hey, 24 these sentences, all 24. Here's a more interesting example. Here is a story written in the style of Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes stories. I've made some edits to parts of it. I liked parts of it I felt were a bit simplistic, so I went in and I added some more text, a little more narrative to the middle. I left a bit of the end alone as well. Can our detectives tell us which parts were AI written and which parts were David written? Well, I sure hope so, because that's the point of this demo. Oh, good. Yeah, about half this essay, half this story was AI written. The beginning was left alone. Here's the part I changed. We're not quite sure, so we won't say much about the parts where Esas son las transiciones. human writing and AI writing. The fuzzy boundary, you don't want to do any harm by saying the wrong. Ahí lo voy a dejar. Muy bien, entonces esas son las partes de la transición. Esto con la luz no se ve súper bien, pero esto tiene un color verde un poquito más fuerte y esto que vemos acá es un poquito más tenue. Entonces, más o menos eso es lo que ustedes van a poder ver en ese sentido. Les digo, bien importante, no quiero darles falsas ilusiones. Este año no va a estar en español, eso lo esperamos para el siguiente año, pero sí ya lo van a tener así el botón. Y lo mejor es que no le va a costar nada a la UCR. Entonces, eso es bueno. Con esto yo les doy las gracias. Les quiero nada más dejar una frasecita que me gusta mucho, que es de Albert Einstein, que dice: en teoría, la práctica y la teoría son lo mismo. En la práctica no lo son. Entonces, el día de hoy yo les platiqué la parte teórica, ¿no? Lo bonito, el peldaño, el step by step, esto es lo que podemos hacer, estas son las cosas que nos podemos encontrar, este es el panorama para la UCR, esto es lo que la UCR ha hecho, pero ustedes viven lo práctico, donde yo ya no estoy, pero ustedes son los que se enfrentan a diferentes situaciones, escuchan casos, algunas cosas se quedan entre grises, no entendemos bien, etcétera, etcétera. Hay políticas que a lo mejor falte mejorar, está el tema de ChatGPT. Entonces, sí, lo práctico es donde realmente va a venir la prueba, pero sepan que en todo momento pues está el equipo de bibliotecas para asistirlos, y ellos a su vez vienen conmigo a veces, no siempre, no me dan tanto trabajo, la verdad, pero definitivamente estamos para ayudarles, para asistirlos. Y bueno, quiero terminar este espacio porque como no hubo tantas intervenciones, creo que tenemos tiempo para preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver o algún comentario. No necesariamente tiene que ser una pregunta o una queja, también puede ser una queja. Douglas, adelante. Buenísimo. Gracias. Mira, aquí en Costa Rica, no sé si será un sitio como esos que mencionas africanos. Hay un sitio que se llama acetesis.com. Supuestamente es una empresa de 39, 40 años que está en el mercado, según ellos dicen. Nosotros no lo conocemos a profundidad, porque obviamente no vamos a contratarlos, tenemos otro tipo de formación, pero no es algo ajeno a su realidad. O sea, cuando mucha gente en Costa Rica no lo conocía, pero entonces aquí en Costa Rica también se hace ese tipo de prácticas. Que también nosotros no lo conozcamos es otra historia. Eso por un lado. Y con respecto a la herramienta, si estoy diciendo que se necesita el link, porque yo hace poco hice una prueba de pedirle al chat que me creara un poema
otros 2 o 3 párrafos, que me hiciera la traducción y me la hizo. Guardé el poema, lo guardé en archivo Word, cerré la aplicación, volví a abrirla de nuevo, le escribí el poema tal cual me lo había dado, y así de manera muy somera me decía, qué hermosas palabras las tuyas. O sea, ni siquiera fui yo el que escribí, fue la propia aplicación que lo escribieron. Cuando le pregunté quién es el autor, me dijo, no lo pude identificar. Y fue la misma aplicación que lo había escrito. Entonces estoy deseando poder hacer eso, subir ese documento para ver cómo lo detecta todo el mundo, y ver qué tipo de conciencia da, y ver qué tipo de no sé, tips podríamos tener nosotros para cuando formamos a los docentes o investigadores o editores de revistas, cosas que pueden identificar ellos en el análisis que pueden generar. Definitivo, estoy totalmente de acuerdo. Algo que creo que no mencioné, no, porque también hice un chiste cuando, y no me acuerdo haber contado este chiste ahorita. Sí dije que ChatGPT es un predictor de texto, ¿no? Igual que es un correo. Bueno, como todo predictor de texto está limitado. Es decir, si ya me estoy cansando de este ejemplo, voy a pensar en otro ejemplo, pero no. Si yo, ¿cómo te llamas de la playera roja? Mariana. Ok, Mariana. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo va a estar el clima en esta zona de Costa Rica mañana? ¿Esto lo dije o no lo dije? No lo dije, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, es muy probable que tú, Mariana, me contestes, no sé, no tengo idea, o sea, 29 grados, ¿no? Y probablemente le atines, porque estás prediciendo 24 horas. Si yo te hago la misma pregunta para el próximo miércoles, la probabilidad de que tú le atines va a ser menor. Si yo te digo, Mariana, ¿cómo va a estar el clima en esta zona el 20, ¿qué día es hoy? 29, el 29 de marzo del 2024. ¿Tú crees que la vas a atinar? La probabilidad de que la atines es muy baja. Igual ChatGPT. El ejemplo que nos da Douglas, le pidió un poema, una hoja, ¿no? Menos de una hoja. Esos casos me quito el sombrero que no traigo para ChatGPT. Pero cuando le pedimos más de eso, 20 hojas, 25 hojas, les prometo que la calidad de lo que nos va a entregar va a ser cada vez peor y va a perder el hilo. Y nos decían en la mañana, llega a ser redundante, empieza a repetir la información. ¿Por qué? Porque no es creación nueva, no está concluyendo y entonces sigo adelante con el siguiente punto de mi investigación. Entonces, tómenlo eso en cuenta. Esa es una de las limitaciones que hoy en día tiene ChatGPT, que OpenAI seguramente sabe y que van a trabajar por mejorarlo. Pero hoy estamos en esa situación, no nos preocupemos tanto por lo que todavía no existe, sino con lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tiene esa limitación. Entonces, entre más largo sea el documento, peores resultados nos va a dar esta herramienta que es muy poderosa, ¿sí? Es muy poderosa. Les decía, los chicos de nivel secundario, o sea, esos profesores, eso sí, la verdad, digo, wow, hoy sí tienen un reto mucho más grande porque estos chicos escriben eso, poemas, pequeñitos ensayos, como yo, la biografía de Benito Juárez de una hoja, o lo que sea, ¿no? Entonces, en la etapa de universidad, no quiero decir que estamos exentos, para nada, pero la probabilidad de fallo de este tipo de herramientas es más grande, ¿ok? Entonces, ojo con eso, nada más para que lo tomen en cuenta, realmente lean y se van a dar cuenta que es un chiste, de verdad es un chiste, lo que a veces es capaz de entregar en cuanto a mala calidad de la información, y tomen en cuenta el tema de la bibliografía, que para nada es verídica en muchos casos, ¿ok? Entonces, ese nada más, no sé por qué se me olvidó mencionar. Adelante. Una pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? Mauro. Mauro. APA está hablando de algunas formas de citar las fuentes que se obtienen del GPT. Una de las que hablaron fue de citarlo como una comunicación personal, y en una consulta que hizo un día de estos me dijeron que se cita como un programa de comunicación. ¿Cómo lo reconoce Turing? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a lograr eso? Nuestra postura es que no es una
sea, nosotros no les podemos decir a ustedes como universidad que lo tomen en cuenta o que no. Mi consejo, o bueno, nuestra postura desde la compañía no es una fuente válida, definitivamente. Porque es lo que les decía al principio. Universidades, de hecho, me encantó tu comentario, porque yo me adelanté en esto en el grupo de la mañana y les dije que hay universidades que están proponiendo sí tomarlo como una fuente. Pero ¿cómo lo vamos a tomar como una fuente si ni siquiera es un autor? O sea, está recopilando información nada más. Y no trae nada, esa información no trae nada de nuevo. Es como un exceso de paráfrasis, ¿no? Investigando o yendo a muchísimos lugares y haciéndolo así. Pero nuestra postura es, o sea, nunca vamos a recomendar, nunca va a salir desde nuestra boca decirle a una universidad, sí, tomarlo en cuenta como cita, como Google o lo que sea. O sea, nosotros no, en ese tema no estamos de acuerdo, no somos ninguna ley tampoco, pero se me hace peligroso, esa es mi opinión, se me hace muy peligroso. Y yo apostaría una buena cantidad de dinero a que eso va a cambiar. O sea, no va a ser permanente, porque es indefendible. Y sobre todo, ¿por qué? Porque esa información, ese texto no se guarda. Es decir, me arriesgaría a decir que aunque pongas el mismo input, porque ya saben, a ChatGPT hay que darle un input, hay que darle algo de información con lo que pueda trabajar. Aunque yo le dé el mismo input, me atrevería a decir que el resultado va a ser diferente. Entonces, ¿cómo voy a poner algo en la bibliografía de algo que ya no se va a poder encontrar? No tiene sentido. Yo no soy APA, ni mucho menos, soy Daniel Flores, pero esa es nuestra postura. Silencio sepulcral. ¿Dije algo malo? Adelante. Ya le van a pasar el micrófono. Yo quería preguntarle más bien cómo explicaría usted este nuevo botón que va a estar en la aplicación a los docentes, cómo funciona, porque, bueno, a mí, a Douglas, a muchos que estamos acá, somos los que nos toca ir ahora sí a explicarle a los docentes y a veces yo estoy segura que muchos van a decir, bueno, pero ¿qué hace este botón? ¿Qué está detectando? Ok, ese botón lo que va a hacer es que nos va a decir qué fragmentos, me gustaría decir que van a ser fragmentos y no todo el documento, quién sabe qué vaya a pasar, pero qué fragmentos de la información vienen estrictamente de ChatGPT y no fueron creados por el autor que me lo está entregando. Eso es lo que hace. No nos va a dar, o sea, no es un reporte de similitud, aunque el reporte de similitud lo van a tener ahí siempre, pero no es un reporte de similitud porque el objetivo del análisis no es ese. Nada más es blanco o negro, es decir, viene o no viene, con 97% de seguridad de que el resultado es correcto. ¿Okay? Cuando se lance, van a venir, nosotros siempre creamos recursos, no sé si ustedes han visto nuestros recursos, esos PDFs ya viejitos y todo eso, pero para esta parte de inteligencia artificial también los vamos a tener. Entonces, yo creo que aquí nada más lo único sería pues, tener la idea, es concretamente eso, pero sepan que vamos a darles recursos y videos, así como el que vieron de David, videos de un ejemplo de cómo utilizarlo, cuál es el mejor ejemplo. Entonces, ahorita no tenemos nada porque todavía no sale, pero en cuanto salga vamos a empezar también a proveer este tipo de recursos y ustedes no van a ser la excepción. Aunque solamente esté en inglés, digo, no pasa nada, nos podemos ir adelantando porque va a funcionar igual cuando esté disponible en español. Pero es eso, detección de información que fue creada por ChatGPT. Pero bueno, les deseo un excelente miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego.